Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión les traigo una historia aterradora, las cual nos compartieron. Agradezco su apoyo para hacer de este un gran canal de terror. Y recuerden que si quieren que sus historias aparezcan en alguno de nuestros videos y sean leídas por un servidor, pueden ser enviadas a nuestro correo o seguirnos en nuestras redes sociales. Sin más por el momento, comencemos con esta historia. Monterrey es una ciudad que nunca duerme. Sus calles, siempre vibrantes, parecen tener un ritmo propio, donde el bullicio del día se desvanece para dar paso a la calma inquietante de la noche. Para los taxistas que recorren sus avenidas en la oscuridad, las madrugadas pueden ser tan monótonas como impredecibles. Pero en una ciudad tan antigua, llena de historias y leyendas, no es raro que lo inexplicable se cruce en el camino de quienes desafían la noche. Esta es la historia de uno de esos encuentros, un relato que, aunque parezca increíble, dejó una marca indeleble en la vida de un conductor que, hasta entonces, solo conocía el mundo tangible y racional. ¿Qué sucede cuando recoges a un pasajero que no pertenece a este mundo? Acompáñenme a descubrir el misterio que rodea la pasajera del más allá. Esta historia que les comparto ocurrió cuando vivía en Monterrey. Yo trabajaba como taxista y debido a la difícil situación económica en casa, me vi obligado a tomar más horas de manejo, lo que me llevó a trabajar durante las noches. Aunque conducir por la noche puede ser más tranquilo y evitar el calor abrasador del día, la oscuridad trae consigo un silencio inquietante, una sensación de que algo podría pasarte. La noche en que sucedió todo parecía ser como cualquier otra. Era viernes y estaba en un turno de 11 de la noche a 6 de la mañana, aprovechando que los bares y lugares de entretenimiento estarían abiertos, lo que aseguraba buenos viajes y más ingresos para los gastos del hogar. Me preparé para pasar la noche en vela y me dirigí a una tienda de conveniencia muy popular en México, una de esas con 2X en su nombre. Al entrar, el empleado apenas me miró, como es costumbre. Fui directo a la máquina de café, sirviéndome un tamaño grande para mantenerme despierto. Pagué mi café y me subí al taxi, dirigiéndome a la zona de los bares de la ciudad. Sabía que a las 11 de la noche era poco probable que hubiera mucho movimiento, así que me estacioné en una calle cercana, sin darme cuenta de que estaba junto a un antiguo panteón. El silencio de la noche solo era roto por el zumbido lejano de la ciudad y la melodía suave de la radio. Mientras esperaba, me sumergí en mis pensamientos, recordando las historias que había escuchado de otros taxistas, esas que parecen leyendas urbanas. Alrededor de las 12:30 de la madrugada, mientras escuchaba una canción en la radio, un fuerte golpe en la ventana del copiloto me hizo saltar del asiento. Mi corazón latía acelerado y el vaso de café casi se me cae de las manos. Al voltear, vi a una joven de no más de 30 años, con una expresión triste y un rostro pálido que parecía brillar bajo la luz de la calle. Su piel tenía una palidez casi irreal, como si la vida se le hubiera escapado hacía mucho tiempo. Instintivamente, revisé los espejos, temiendo que fuera una táctica para asaltarme, dado lo tarde que era y la ubicación cerca del panteón. Sin embargo, para mi alivio, la joven estaba sola, pero esa soledad no me tranquilizó. Había algo en su presencia que me erizaba la piel, una sensación de que algo no estaba bien. Pasaron unos 5 segundos desde que tocó la ventana y finalmente decidí bajar el cristal. Con una voz apagada, como si estuviera vacía, me dijo: «Buenas noches, ¿podría llevarme a la colonia X?» Evito mencionar la colonia real. Le respondí: «Esa colonia está lejos y aún no estoy en servicio,
por eso estoy estacionado. Ella insistió, le pagaré lo que sea, pero necesito llegar a casa. Mi madre está enferma. Sus palabras resonaban en mi cabeza, extrañamente vacías de emoción, como si las estuviera recitando de memoria. Tras pensarlo un momento, acepté. Está bien, súbase. La joven abrió la puerta trasera con una calma inquietante y se sentó. Mientras lo hacía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire en el interior del taxi se hubiera vuelto más frío de repente. Encendí el auto y comencé el trayecto hacia la colonia que me mencionó, y ella agregó, a la calle Juan de Aldama, número X. Mientras conducía por las calles desiertas de Monterrey, intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión, pero la joven solo respondía con monosílabos, claramente sin interés en hablar. Había algo en su silencio que resultaba perturbador, una sensación de vacío que llenaba el taxi. Decidí concentrarme en el camino, aunque ocasionalmente la observaba por el retrovisor. Mantenía la cabeza baja, como si mirara sus rodillas o leyera un libro invisible. Cada vez que la miraba, sentía como si su presencia fuera menos tangible, como si se estuviera desvaneciendo poco a poco. El ambiente en el auto era extraño, como si viajara solo. El silencio solo era interrumpido por la radio, que ahora parecía emitir una melodía más melancólica y distante. Tras recorrer unas 10 cuadras, miré nuevamente por el retrovisor, pero la joven ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco y el pánico se apoderó de mí. Pensé que quizás se había recostado en el asiento trasero para descansar, pero al girar la cabeza no la vi. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y casi pierdo el control del auto al darme cuenta de que no era posible que se hubiera bajado sin que yo lo notara. En un intento desesperado por encontrar una explicación lógica, volteé rápidamente de nuevo, aún conduciendo, y vi algo en el asiento trasero, un reloj antiguo de pulsera. El objeto parecía emitir una energía extraña, como si estuviera cargado de historias y secretos oscuros. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me nublaba la mente. ¿Cómo había llegado ese reloj ahí? No recordaba haberlo visto antes. Con las manos temblorosas, reduje la velocidad y me detuve en una calle más iluminada, con la esperanza de que la luz disipara el terror que sentía. Bajé del auto y abrí todas las puertas, esperando encontrar alguna pista, algún rastro de la joven, pero no había nada, solo el reloj en el asiento trasero. La sensación de estar atrapado en una pesadilla era abrumadora. Recordé entonces las historias de fantasmas que pedían transporte en la noche, esos relatos que siempre había escuchado con escepticismo. Pero ahora, siendo yo el protagonista de una de esas historias, el terror era real. No sabía qué hacer. El reloj en el asiento trasero parecía pesar más que cualquier otro objeto, como si su presencia en el taxi atrajera algo oscuro. Finalmente, decidí guardar el reloj en la guantera del taxi y continuar con mi trabajo, aunque el miedo no me dejaba en paz. Antes de arrancar, susurré al viento, como si la joven pudiera escucharme. En el día llevaré lo que dejaste a su destino. Ahora no es buena hora. Con esa promesa, regresé a la zona de los bares y tomé mi primer viaje de la noche con personas ebrias que sin saberlo me ayudaron a distraerme del horror que acababa de experimentar. Las horas pasaron lentamente. Cada vez que tomaba un cliente, no podía evitar mirar de reojo la guantera, temiendo que el reloj desapareciera o que algo más aterrador ocurriera. Pero todo parecía volver a la normalidad, al menos en apariencia. A las 6 de la mañana, antes de ir a casa, me atreví a abrir la guantera para verificar si el reloj seguía ahí. Para mi sorpresa, estaba intacto, su brillo metálico reflejando la luz tenue del amanecer.
Decidí entonces dirigirme a la dirección que la joven había mencionado. Casi a las 7 de la mañana toqué la puerta de una casa grande que mostraba claramente que sus habitantes no tenían carencias. Una señora de unos 60 años, vestida como para ir a la iglesia, abrió la puerta y me preguntó el motivo de mi visita. Le expliqué la situación, describiendo a la joven que había subido a mi taxi y cómo desapareció en el trayecto, dejando un reloj en el asiento trasero. Mientras hablaba, la expresión de la señora cambió a una mezcla de tristeza y comprensión. Le mostré el reloj y al verlo, comenzó a llorar. Me contó que ese reloj pertenecía a su hija, quien había fallecido hace 10 años con él puesto. Sentí que las piernas me fallaban y seguro palidecí, porque la señora me invitó a entrar. Ya dentro, me explicó que no era la primera vez que alguien llegaba a su puerta con ese reloj. Su hija, me dijo, solía aparecerse para ayudar a los necesitados, dejando el reloj como un símbolo. Después de un tiempo, el reloj desaparecía de la casa, solo para volver a ser entregado por otro taxista. Mientras la señora hablaba, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué yo? ¿Cómo podía un espíritu saber que necesitaba dinero? ¿Era una especie de ángel guardián o había algo más siniestro en juego? La señora me dio una generosa propina y me retiré de la casa, aún con la mente en blanco. No podía dejar de preguntarme cómo ese espíritu sabía que yo necesitaba el dinero. La imagen de la joven, su voz apagada y el reloj en el asiento trasero quedaron grabados en mi mente, recordándome que algunas veces las leyendas urbanas son más reales de lo que quisiéramos creer. Desde entonces, cada vez que escucho una historia sobre fantasmas y apariciones, me detengo a escuchar con atención, sabiendo que lo imposible puede volverse real cuando menos lo esperas. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche de terror en Noches Aterradoras. Esperamos que hayas disfrutado del escalofriante viaje. No olvides suscribirte para más historias que pondrán a prueba tu valentía. Y si te atreves, comparte tus propias experiencias paranormales con nosotros. Hasta la próxima noche, si te atreves a volver.